¿no? Así que mientras tanto van llegando las personas, algunas no pueden estar. Bienvenido también Javier Viveros, ¿no? Estábamos ya las mujeres, ya ves, ¿no? Hola. Hablando. Sí, las estaba escuchando, no las quise interrumpir. ¿Cómo están todas? Todos. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Me alegro. La Delicia. Hola, Susana. Hola. Buenas tardes, señor Javier Vivero. ¿Cómo andan? Esperando. Bueno, muy bien. Yo voy a empezar presentando a los dos. No sé cómo los dos se han preparado, si uno va primero o después, pero Sí. voy a presentar a los dos, ¿sí? Okay. Y luego ustedes se gestionan juntos cómo será la presentación, ¿vale? Voy a empezar por Susana, que ya estábamos hablando, ¿sí? Así que voy a empezar a presentar a Susana Getopal, ¿no? Que tiene varios cuentos publicados en antologías, periódicos y revistas nacionales y también internacionales, y en textos didácticos editados por la editorial Santillana, utilizados en cursos de literatura y en colegios secundarios del país. Tiene cuentos también publicados en antologías de periódicos y revistas en varios otros ámbitos, ¿no? Y entre sus publicaciones, ¿no? Además de la que he dejado en el portal que estamos utilizando como repositorio, que es el Nombre Prestado, ¿no? Del año 2000, voy a citar también El Callejón Oscuro, de 2010, que es una novela traducida al idioma alemán por la editorial Hemtrich Verlag de Berlín, y fue ganadora del premio Lidia Guanes de novela, presentada en Casa de América en Madrid. También voy a citar La Casa de la Calle 22, que publicada en 2021, Premio Nacional de Literatura en Paraguay. Y la última novela de este año, 2022, que es esta a la que estábamos aludiendo al inicio, ¿no? Que es La Mesa Está Puesta, ¿no? Bienvenida, Susana. Te doy las gracias, muchas gracias por estar con nosotros, ¿sí? Y ahora voy a realizar la presentación también de Javier Viveros, que es miembro de número de la Academia Paraguaya de Lengua Española y académico correspondiente de la Real Academia Española. Es también ex vicepresidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay durante el bienio 2016-2018, ¿sí? Y también se recibió de magíster en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Nacional de Asunción. Como escritor, ha transitado por diversos géneros, entre los que se puede mencionar poesía, cuento, literatura infantil, libretos de ópera, guiones de teatro, historieta y también cine. Colabora habitualmente con el correo semanal, suplemento cultural del diario Última Hora, y se ha empeñado también como docente universitario, ¿no? Su libro Ñenga, Frases Folclóricas, y el de cuentos titulado Por Debajo del Radar fueron distribuidos a nivel de país en el diario ABC Colón. Asimismo, las obras Una cama para Mimi Alonso fueron distribuidas con la cajita mágica en la multinacional Burger King a través de los oficios de la editorial Alfaguara. Y no para por ahí, son los guiones de Pólvora y Polvo, la obra de historieta bélica sobre la Guerra del Chaco, publicada en fascículos semanales por el diario Última Hora, ¿no? Hemos dejado para lectura de los interesados el Fantasmario de Cuentos, que son cuentos de la Guerra del Chaco. Muy bienvenido otra vez, Javier Viveros, ¿no? Es un gusto contar con su presencia aquí también. Muchas gracias, profe. Bueno, ahora les doy la palabra, ¿no? A usted y a Susana Getopal.
Dale, yo voy a iniciar, así como lo arreglé con Susana, porque voy a hacer como un recorrido por la evolución de la literatura paraguaya para concentrarnos en el hoy, en la actualidad de la literatura paraguaya, dentro de lo que se enmarca la obra también de Susana Gertopán, nuestra vigente ganadora del Premio Nacional de Literatura. Bien, voy a compartir pantalla. Y no se ve la pantalla que estoy compartiendo. ¿Se ve ahí? Professora Romilda, aqui é a Carolina. Acho que ele tem que ter autorização para compartilhar a tela dele, né? Não sei se ele tem autorizado isso. Vale, solo un momento que voy a ver aquí. Sí, por lo visto que no tengo esa autorización. Ricardo. A ver. Ok, Domingo. A ver, inténtalo otra vez. Ahí va. Ahora, Yo te veo. sí, pero ven la narrativa en la literatura paraguaya actual en la pantalla. No, no vemos. Es que yo lo he puesto como también organizador y No me deja luego presionar el botón compartir. a Compartir. ver, si me lo envía, yo lo puedo compartir. Sí, perdón, porque lo he puesto y no sé lo que está pasando. Ok, si me da su email, se lo envío ahora mismo. Cuando le doy compartir, no me deja el botón compartir, no está. Lo he puesto como organizador también, pero no sé lo que pasa. Ah, estoy como admin. Sí, Entonces, yo debería poder compartir. Estoy como administrador. A ver. a ver. Ahí le doy presentar una ventana en lugar de pantalla completa. Vale. ¿Se ve ahí? Sí, ahora sí. Ahí Sí. aparece. Sí, Y ahora Ahí sí. le voy a dar Ese. este botón a ver si... ¿Se ve? sí, perfecto. Magnífico. Bien, bien, bien. Bueno. Ok, entonces la idea es usar esta pequeña diapositiva para instalar el tema, digamos, ¿no? Para que podamos conversar. Voy a hacer un pequeño recorrido sobre los orígenes y la evolución de la narrativa paraguaya y luego vamos a centrarnos en la actualidad de la narrativa paraguaya. Hay una persona que quiere entrar. Sí. Bien. Hablemos de la época colonial. Paraguay fue descubierto por Alejo García en 1524. Así empezó la historia colonial, ¿no? En 1537 fue fundado el fuerte Nuestra Señora de la Asunción. Ese periodo colonial se extendió hasta 1811, el año en que nos independizamos de España. Durante esa época colonial no hubo mucha literatura. En esa época la población estuvo sujeta a fuerza de la espada y el evangelio. De hecho, que estaban prohibidas las novelas en toda la América colonial. Había unas imprentas de los jesuitas, pero eran utilizadas para difundir obras de carácter religioso y carácter didáctico. Nació en Asunción este señor Ruy Díaz de Guzmán. En esa época Asunción era la capital de la gobernación del Río de la Plata. Ruy Díaz de Guzmán fue hijo de Domingo Martínez de Irala y su abuela fue la India Leonor. Entonces él tiene sangre mestiza y él fue cronista. Fue un cronista que escribió una obra muy famosa, que es esta que vemos aquí. Dice: Anales del descubrimiento, población y conquista del Río de la Plata. En honor a Ruy Díaz de Guzmán se celebra el Día del Libro Paraguayo el 25 de junio, porque supuestamente él terminó de escribir esta obra un 25 de junio de 1612. Entonces a él se lo considera como el primer
escritor, historiador paraguayo. Ok, en realidad, si uno lee esa obra, va a encontrar en ella esta disyuntiva, digamos. Hay historia, pero también hay literatura. Hay un par de textos, siempre se mencionan estos dos que pongo ahí, Lucía de Miranda y La Maldonada, que son perfectos textos fantásticos. O sea, esto es literatura, en realidad no es historia. En esa época no estaban tan bien delimitadas, digamos, las fronteras entre ambas. Sobre todo La Maldonada, es un episodio de ficción. Bien, en 1811, la independencia del Paraguay, y llegó el doctor Francia. Como ustedes sabrán, él tuvo una política de aislamiento, aisló al país. Y bueno, hubo una muy férrea censura, no pudo germinar literatura alguna en esa época. Recuerdo que en la primera página de la novela de Roa Bastos, Yo el Supremo, dice, Roa pone en boca del Supremo, esta frase dice: ¿qué libros va a haber aquí fuera de los míos? Hace mucho tiempo que los aristócratas de las 20 familias han convertido los suyos en naipes. Una vez que falleció Francia, vino don Carlos Antonio López, que fue el primer presidente constitucional del Paraguay. Aquí aparece la prensa. Aquí tenemos este periódico llamado El Paraguayo Independiente, cuyo objetivo principal era lograr el reconocimiento de la independencia del Paraguay por parte de los otros países, las otras repúblicas. Es porque siempre Buenos Aires tuvo deseo de anexar al Paraguay. Este diario tuvo unos 118 números. Se publicó hasta 1852, que fue justamente cuando Argentina reconoció la soberanía, la independencia de Paraguay. Y en 1853 aparecieron otros medios de prensa. Que vemos en el ángulo superior izquierdo, el semanario de avisos y conocimientos útiles, fue dirigido por este señor, el español Ildefonso Bermejo, que fue muy importante para la formación de algunos autores de los que vamos a hablar enseguida. Bermejo, como dije, era español, escritor, él dirigió este periódico, este semanario, y también fundó lo que se conoció como el Aula de Filosofía, donde aprendían 10 cursos, 10 materias, digamos: gramática, historia, geografía, literatura, composición literaria, cosmografía, filosofía, francés, catecismo político y derecho civil. Todas esas materias impartían en el Aula de Filosofía, y ahí tuvo por lo menos dos alumnos muy destacados. Uno de ellos es Natalicio Talavera, que es considerado como el primer poeta paraguayo, y el otro es Juan Crisóstomo Centurión, el coronel Juan Crisóstomo Centurión. Llegó al grado de coronel durante la guerra contra la Triple Alianza. Y fue... Perdón, Javier, sí. si lo interrumpa, es que no está cambiando las diapositivas. Aparece solo la promoción del 40. Okay. Está congelado en esta. Bueno, a ver. No está funcionando, pero voy a compartir solamente la ventana, por favor, un ratito. Vale. Solo veían esta. ¿Están viendo ahora? Sí, veíamos la diapositiva de la promoción de los 40. ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Cambió? A ver, ¿Cambió? ahora está cambiando. Ok, qué pena, no. No, ahora tranquilo, ahora seguimos. Bueno, esto es lo que hablé sobre la época colonial, cuando hablé de Ruiz Díaz de Guzmán. Perfecto, ahora está cambiando. Muy bien. Magnífico. Bueno, esto es la obra de Ruiz Díaz de Guzmán. Hablaba de historia y literatura, Francia, Don Carlos. Este es Ildefonso Bermejo, el español que dije que fundó el Aula de Filosofía, aula en la que se formaban algunos grandes escritores paraguayos como Natalicio Talavera y Juan Crisóstomo Centurión. Y voy a continuar aquí mismo. Aquí están dos de los grandes alumnos del Aula de Filosofía: Natalicio Talavera, considerado el primer poeta paraguayo, y Juan Crisóstomo Centurión, que escribió la primera novela
paraguaya. Ellos fueron combatientes de la guerra grande, de la guerra Guazú, como la conocemos aquí. Paraguay versus Brasil, Argentina y Uruguay. Y este periódico que ven aquí, Cabichuí, fue un periódico de trinchera. Este periódico era impreso las trincheras, ¿no? En las condiciones más dificultosas. Incluso hubo un momento en el que ya no hubo en Paraguay papel ni tinta, y se fabricaba la tinta de las hojas de una planta que se llama caraguatá. Digo, el papel se fabricaba del caraguatá y la tinta de un escumandajú, es un poroto negro, una especie de feixão. Entonces, ahí publicaban sus obras estos señores, y fue un periódico muy importante. Digamos que esa era la literatura en esa época, era la única literatura que podía fluir. De hecho, hablábamos de que el país estaba inmerso en una guerra total. Después, Juan Crisóstomo Centurión publicó esta novela que se llama Viaje Nocturno de Gualberto, o Recuerdos y Reflexiones de un Ausente. Esto la publicó ya en 1887. Cuando terminó la guerra, él fue como prisionero a Río de Janeiro, y de ahí partió a viajar. O sea, fue a Europa, vivió en Cuba, estuvo en Jamaica. En Nueva York publicó esta novela, pero la publicó con un seudónimo, porque todo era muy fresco todavía. La guerra había acabado en el 70 y la figura de López había sido maldita. Entonces, él como protagonista de la guerra todavía estaba como muy cuestionado. Entonces publicó con un seudónimo, pero se sabe, en realidad su seudónimo es muy fácil de desencriptar. Es una novela, no es una novela, es un relato, es como un cuento largo, una novela. Pero después él escribió esta obra monumental que está aquí a la derecha, que se llama Memorias o Reminiscencias Históricas sobre la Guerra del Paraguay. Es un libro largo en el que él narra sus vivencias durante la guerra. Él fue edecán del Mariscal López, fue ayudante de campo, entonces estuvo muy cerca de todos los grandes acontecimientos de la guerra. Llegó al grado de coronel durante la guerra. Un autor muy importante, es a mi juicio el mejor escritor paraguayo del siglo XIX. Luego, entrado el siglo XX, nos encontramos con cuatro obras de narrativa. Tres de ellas son de autores extranjeros. Acá vemos Ignacia, que es una novela de José Rodríguez Alcalá, que es argentino. Él es el patriarca, digamos, el gran patriarca de los Rodríguez Alcalá, que es una familia muy vinculada al arte, a la literatura, sobre todo aquí en Paraguay. Lo tenemos, por ejemplo, a Guido Rodríguez Alcalá, que es un novelista, cuentista, crítico, que sigue escribiendo. Guido es un escritor activo todavía. Otro texto es La noche antes, de Goicoechea Menéndez, que también es argentino, un escritor que de un estilo romántico. Tenemos después El dolor paraguayo, de Rafael Barret, 1909. Rafael Barret es español. Roa Bastos dijo alguna vez que Barret nos enseñó a escribir a los escritores paraguayos. Hay mucha influencia, de hecho, de la pluma de Barret en la obra de Roa, sobre todo por la cuestión social, la manera de retratar la realidad. Y tenemos esta novelita que se llama Aurora, de Juan Estefanich, 1920. Este señor sí es paraguayo. Tenemos entonces estas obras con las que empieza a solidificarse la narrativa en Paraguay. Tres de ellas son plumas extranjeras que vinieron al país, y la cuarta sí es una pluma nacional. También es inevitable hablar de la generación del 900 que tuvimos en nuestro país. Hay, bueno, estos nombres que podemos ver aquí: Arsenio López de Q, Manuel Domínguez, Gondra, Las Garay, Eligio Ayala. Todos fueron autores que aportaron, pero sobre todo aportaban en lo que tiene que ver con el ensayo histórico. Se dedicaban mucho a la historiografía. Hay que tener en cuenta que las heridas de la guerra seguían muy presentes, ¿no? Algunos escribieron poesía, por ejemplo, Pane Oleari es un gran cronista de la guerra.
que tiene una pluma verdaderamente exquisita. Habrán notado que hay 3 nombres que están en negrita: Manuel Gondra, Eligio Ayala y Cecilio Báez. Esto lo puse de esta manera porque llegaron a la primera magistratura, fueron presidentes de la República. Estos 3 autores, 3 intelectuales pertenecientes a la generación del 900. En 1932, otra guerra en Paraguay, esta vez contra Bolivia. Se llenaron de pólvora y de sangre los cañadones del Chaco y salieron 2 novelas. Parece que la guerra tiene esa capacidad de inspirar a la literatura, ¿no? Sobre todo, pienso yo, que se debe a que la condición humana está llevada al límite en una guerra. Salió esta novela llamada 8 hombres de José Santiago Villarejo, 1934, si no estoy descaminado, si no recuerdo mal. Lo mismo pasa con Cruces de Quebracho, de Arnaldo Valdovinos. Entonces, vemos que teníamos solamente una novela realmente escrita por un paraguayo en el siglo XX, Aurora, y con la Guerra del Chaco se sumaron 2 más al corpus. Terminada la guerra en el 35, bueno, llegó la promoción del 40, donde tenemos este podio, esta trinidad de nuestra narrativa, de la narrativa paraguaya: Gabriel Casaxia, novelista, cuentista; Augusto Roabastos, creo que no necesita presentación; y Josefina Pla. Josefina Pla, que era española, se radicó aquí en Paraguay y aportó y mucho a nuestro arte en general, porque no solo hizo literatura, también era ceramista. Ella fue crítica literaria, bueno, escribió cuentos, poesía, escribió también novela, una novela a 4 manos con un uruguayo, una novela que se llama Alguien muere en San Onofre del Guarumí. Y bueno, lo de Roa es imperioso mencionar, ¿no? Es nuestro autor más célebre, nuestro autor más internacional, el único que alcanzó el premio Cervantes de literatura, con obras verdaderamente grandes como El trueno entre las hojas, Yo el Supremo, Hijo de hombre. Eso entonces como un rápido pantallazo a cómo fue evolucionando nuestra literatura, la literatura paraguaya, para que podamos entrar a la literatura del siglo XXI, la literatura del nuevo milenio. Lo que podemos mencionar sobre la literatura paraguaya hasta ese entonces, hasta antes del siglo XXI, es que hay como un enamoramiento de la literatura por la historia paraguaya. Se mira mucho el mundo rural y sobre todo se cantan las guerras, los hechos del pasado, la guerra grande, la guerra con Bolivia. Hay todo un ciclo narrativo de la guerra con Bolivia, de 1932 a 1935. Con la llegada, esto no significa que solamente se escribía sobre lo rural y sobre las guerras. También hay autores que tocan otros temas, pero no son los más. No hay un corpus demasiado grande de obras que no tocan esos temas, digamos. Está muy enamorada la literatura paraguaya de su historia. Llegamos al siglo XXI y voy a mencionar aquí algunos autores y algunas obras como para subrayar la diversidad temática que está alcanzando hoy la literatura paraguaya. El peluquero francés es una obra de Guido Rodríguez Alcalá que está ambientada en la guerra de la Triple Alianza. Todavía la historia. Codicia es una novela de Mariel Barreto que trata de un episodio de la época del estronismo, de la época de la dictadura. Una muy buena novela, una novela polifónica que tiene múltiples narradores, es lo que le hubiera gustado mucho a Gerard Genet. Fuego Pálido es una novela de Bernardo Nevi Farina. Estoy mencionando las que recuerdo, digamos, porque por supuesto no leí toda la literatura paraguaya del nuevo milenio, porque cada vez hay más escritores. Y bueno, esto como para ir viendo la diversidad temática. Nevi Farina tienen temas políticos, narcotráfico. Más allá del pasado es una novela de Eder Acosta, es un autor joven, no tiene
debe tener 30 años. Es una novela ambientada en la guerra contra la Triple Alianza. Con esto quiero significar que no solamente los autores más de mayor edad, digamos, son quienes escriben sobre los temas bélicos o sobre nuestro pasado bélico, sino también autores jóvenes muestran interés. Pero no todos. Hay otros autores jóvenes que dan la espalda a la historia y tocan otros temas. Bueno, acá está la novela de Susana Gertopán, que ella va a abundar seguramente sobre esta novela, que a mí particularmente me gusta mucho porque me cupo editar esta novela y gracias a la confianza de Susana edité esta novela y ella ganó el Premio Nacional de Literatura del año pasado con esta obra que a mí me parece una gran novela, una muy, muy buena novela. Tenemos aquí Yuruguazulas, que es un libro de cuentos de Liz Aedo. Liz Aedo es una autora joven, no tiene 30 años. Sus obras, sus cuentos, esta obra está inspirada mucho por episodios de la infancia y tiene que ver con una literatura también que, digamos, lucha contra el patriarcado. Hay una mirada feminista en estos cuentos. Lo hace, sin embargo, bien, de manera artística, sin caer nunca en el panfleto. Me parece una autora que promete y mucho. Espero que salgan nuevas obras de ella que mantengan esta calidad. Y hablando de calidad, lo tenemos aquí a Blas Brites, La lámpara del lenguaje. Blas Brites es un escritor que tiene 40 años, 41 años tiene ahora. Es un escritor relativamente joven y hay una literatura muy urbana en su obra. Su obra tiene cuentos de tema histórico de repente, pero son de tema histórico universal, no se centra solamente en lo paraguayo, y también hay mucho urbano, mucho contar la realidad del hoy. Entonces no hay ya una mirada hacia lo rural, sino que nos metemos de lleno en lo urbano. Antes que Blas había escrito Clon Sonante, el amigo José Pérez Reyes. Es un libro del 2007. Creo que marca un hito dentro de lo que es el cuento paraguayo. Porque aquí no hay una gota de ruralidad ni de historia. Aquí hay distopía, hay ciencia ficción, son cuentos rabiosamente urbanos. Lo mismo pasa con Asuncenarios. Fíjense, a José Pérez Reyes le gusta mucho hacer juegos de palabras. Asuncenarios es una mezcla de Asunción con escenarios de Asunción. Es un cuento, un libro de cuentos bien urbano. Perdón. Lo mismo sucede con estos dos libros, Patricia Cam y Ricardo Lup. Son cuentos de temática urbana. Ellos no miran mucho la historia. Bueno, aquí abajo hay un señor, Javier Viveros, que publicó también cosas urbanas. Este libro, Urbano, demasiado urbano, tiene cuentos, mi garganta ya me falla. Tiene cuentos urbanos. ¿Se sigue viendo Sí, la pantalla? sí. Toma un poco de agua. Ya termino, ¿eh? Y está este libro, Manual de Esgrima para Elefantes, que es un libro mío que está, donde son cuentos africanos. Yo viví unos años en África y me traje muchísimas historias del continente africano. Entonces publiqué este libro de cuentos, Manual de Esgrima para Elefantes. El crítico literario español José Vicente Peiró, dijo de este libro que lo que hace esta obra es demostrar la internacionalización de la literatura paraguaya. Se tocan otros temas también. En este caso, lo que hizo fue tomar temas africanos, digamos, historias africanas, pero siempre desde una mirada paraguaya. Es el narrador, a través de la mirada del narrador, que es paraguayo, es que se ven estos fenómenos, digamos, que se dan allá, en el continente africano. Ven que son temas distintos, pero también a mí me gusta lo histórico. Requiem del Chaco es mi novela de la Guerra del Chaco y Fantasmario, mi libro de cuentos de la Guerra del Chaco. A mí me gusta el tema histórico, pero también me interesa encontrar el hecho literario en cualquier lado. No importa si sucede en Ucrania, en Cartago,
hace 5 siglos. Lo que yo quiero es contar historias. Hay historias que me llaman, allá voy. Y también tenemos estos libros. Bombero es una novela de Derlis Rojas, que es un escritor joven. Es una novela de tinte policial, es una novela policial. Vemos aquí al lado El huésped, es una novela de terror de Ed Canvas. Hace no mucho se publicó este libro que se llama Yacirata, que es una recopilación de cuentos de ciencia ficción en Paraguay. Son estos nuevos, bueno, nuevos para nuestra literatura, digamos, géneros, que nos fueron muy cultivados aquí en nuestro país. Hay algunos precursores, por supuesto. Osvaldo González Real es un autor que tocó la ciencia ficción, pero digamos que no hay un corpus suficiente como para decir que se escribió ciencia ficción en Paraguay. Y acá sucede lo mismo con este género, el género de cuentos de terror. Acá hay una antología de autores menores de 40 años. Entonces lo que vemos con esto es que la literatura paraguaya de hoy amplió su abanico temático, tiene otras miradas, y eso, por supuesto, es bienvenido. Es una señal de que goza de muy buena salud nuestra narrativa. Bueno, esos son los slides, como para que podamos conversar un poco. Ahora depende de lo que usted me diga, profe, para seguir. ¿Cómo seguimos? Yo creo que sería mejor que se presentara Susana a continuación para que después tengamos tiempo libre para comentar entre todos, ¿no? Tanto su presentación como la de Susana. ¿Le parece? Magnífico. Perfecto. Así que, Susana, yo la he puesto como también coordinadora, ¿sí? Así que, cuando quieras, si quiera presentar algo o si quiere enviarme algo que yo pueda presentar. No, en realidad yo quiero agregar o retomar un poco lo que había explicado Javier sobre la literatura paraguaya, ¿verdad? La generalidad de la literatura paraguaya, como dijo bien él, tiene mucho que ver con la historia. Hay muchas novelas que toman el tema histórico por varias razones. Yo creo que principalmente tiene que ver porque durante el largo periodo de dictadura que tuvimos, ¿verdad? Sobre todo la última que duró muchísimo, faltó libertad para escribir y faltó realidad, verdad en la literatura. Y nuestros principales escritores tuvieron que ir al exilio, ¿verdad? Entonces, un poco necesitamos, hasta ahora no se escribió todavía la historia real de toda esa época, ¿verdad? Y también las diferencias, algunos eran lopistas, otros no, y en fin, entonces un poco el escritor tomó esa labor y se ficcionalizó de alguna manera la historia. En mi literatura es más bien una literatura absolutamente ficción, aunque está enmarcada en hechos históricos, como son la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y sobre todo los exilios, los diferentes exilios. Está el exilio político, el exilio cultural, el exilio territorial y el autoexilio. Ese territorio en el que muchas veces nos permitimos o nos obligamos a permanecer por una cuestión de lo que fuese, ¿verdad? Psicológica, abandono, desamparo. Entonces, el ser humano de alguna manera busca ese territorio íntimo donde permanecer también como protección. Además, creo yo, bueno, es muy difícil que yo misma hable de mi literatura, ¿verdad? Pero creo que es una literatura también intimista, es una literatura existencialista, es una literatura en la que los personajes se cuestionan el amor, el desamor, el abandono, la melancolía, sobre todo es un personaje que siempre en 13 novelas aparece, que la melancolía, pero no como tristeza, sino que como estado propio, que es un sentimiento en el que el ser humano añora lo perdido o lo no tenido, ¿verdad? Entonces vive en una atmósfera de melancolía. Son las características
de alguna manera que caracterizan mi literatura. Yo viví parte de mi infancia, de mi adolescencia, con inmigrantes, que fueron mis abuelos, mis 4 abuelos, inmigrantes judíos, que llegaron de Europa escapando de la guerra. Mis abuelos maternos vinieron de Lituania, un poquitito antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Mi abuela fue la última que pudo salir del gueto, y que un poco esa búsqueda de su historia fue la que me llevó a Lituania, a Vilna, y a mi vuelta escribí La casa de la calle 22, ¿verdad? Que no es autobiográfica, que no es la historia de mi abuela, simplemente es la historia de búsqueda, de una búsqueda, que no tiene tampoco solamente que ver con lo territorial, sino que con la necesidad del ser humano de encontrar sus raíces. Todos queremos en algún momento saber de dónde venimos para poder permanecer y luego transmitir, que es la línea de la vida. Y bueno, y mis abuelos paternos vinieron, mi abuelo vino de un pueblito muy pequeño que está entre Moldavia y Rumania, y entonces mi abuela de Odessa, rusa. También vinieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial escapando. Entonces yo me crié de alguna manera en esa atmósfera de exilio cultural, ¿verdad? Donde ellos eran exiliados obligados, como todos los exilios. El exilio propio no es a no ser que sea un exilio económico, como de pronto hubo tanto en Argentina, paraguayos que han ido a la Argentina o a España para buscar un porvenir mejor en su situación económica, pero el resto es un exilio doloroso, es un castigo. Y bueno, y ellos llegaron al Paraguay, y entonces, como le estaba diciendo, en esa atmósfera donde no se hablaba castellano, donde no se comía, donde se convirtió en un gueto de protección. Y ahí también otro personaje que siempre aparece en mi literatura es el silencio, porque el silencio es cómplice de alguna manera del dolor de ellos. Ellos no hablaban de alguna manera para no recordar, y también para no transmitir ese dolor y proteger a su siguiente generación de toda esa historia tan terrible. Pero sobre todo, yo creo que yo soy una gran investigadora del comportamiento humano, de la mente humana, de lo que es la supervivencia, de lo que duele la supervivencia. Lo mío no es una literatura positiva en el sentido de que no van a encontrar personajes que solamente aman o solamente son felices. No, es una literatura, como dije en un momento, existencialista. Y bueno, y así empecé con Barrio Palestina, que de alguna manera era el lugar, un barrio que se apodó Palestina porque ahí vinieron a vivir los primeros judíos inmigrantes que llegaron a Paraguay. Pero también vivían un poquitito a cuadras más alejadas los que llegaban de Turquía, de Marruecos, en fin, árabes, ¿verdad? Y bueno, y eso era un gueto, era un barrio, y se denominaba, o sea, se apodaba Barrio Palestina, porque, como dije, vivían en una casa varias familias, como un inquilinato. En cada pieza vivía una familia. Venían paupérrimos, con hambre, no había posibilidad y sin idioma. Entonces, de alguna manera, yo nací ahí, yo me crié en ese barrio, de alguna manera yo quiero rescatar, intento inconscientemente, rescatar de alguna manera el dolor, la tristeza y la melancolía de esa familia que han dejado todo y se han quedado acá. Y bueno, a partir de ahí yo voy escribiendo. El nombre prestado también es un personaje que sale de un campo de concentración y tiene que cambiar de nombre. Después está El retorno de Eva, que tiene que ver un poco con la función de la mujer. ¿Qué pasa con una mujer cuando se quiere divorciar? ¿Qué pasa con una mujer cuando
dice, no quiero más este matrimonio porque no le quiero, ¿no? O sea, sin haber un motivo que la sociedad acepte, ¿verdad? Bueno, y después viene El Guardián de los Recuerdos, porque ese barrio tenía sus características, y una de las características era la abundancia de prostíbulos. Y también era el lugar donde vivían los torturadores en la época de la dictadura, porque era un barrio ya en esa época un poco marginal, ya estaba lejos del centro y estaba cerca de una comisaría donde se les llevaba prisioneros a los subversivos, o sea, a los que no congeniaban con el sistema en ese entonces cronista. Entonces, particularmente, habían torturadores que vivían ahí, nosotros sabíamos dónde vivía, y eso yo un poco rescato también en la mesa está puesta, ¿verdad? Que vuelvo a ese barrio, pero ya a denunciar otro tipo de exilio, que es el exilio político. Y ahí sí yo denuncio de alguna manera la existencia de esas casas donde ellos vivían. Entonces, en El Guardián de los Recuerdos, yo hablo sobre la vida en un prostíbulo, en un salón de baile. Y ahí hago un poco un juego, como que experimento y me resulta el tema del fluir de la conciencia, del monólogo interior y de cómo un personaje en un salón de baile o en un prostíbulo le ve al otro, lo que uno opina del otro. Hay un juego ahí de pendular, digamos, donde se mezclan un montón de pensamientos, ¿verdad? Y bueno, y después viene el otro exilio que sí, que es el exilio interior. Es un niño que se queda mudo a partir de escaparse de Polonia una noche y se vuelve un reportero de guerra, un corresponsal de guerra donde denuncia, pero a la vez cuando empieza él sus dolores existenciales, se vuelve mudo, no puede hablar. También es como un diario íntimo de un corresponsal de guerra que denuncia abusos en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y lo que pasa con su propia vida. Y bueno, y ahí después voy al Callejón Oscuro, no sé si estoy aburriendo, si alguien me quiere hacer alguna pregunta, por favor, porque yo, no sé, interrúmpanme, por favor. Para nada, porque estamos escuchando a la hora que quiera encerrar. Por favor, ahí, no me interrumpan, porque si no yo puedo terminar acá a las 10 de la noche. No, yo ya estoy aquí con algunas preguntas. ¿Le puedo sugerir una pregunta? Sí, cómo no. Con relación a los precursores. ¿Quiénes son los paraguayos o cuál literatura es la literatura que de alguna manera le influencia la obra? ¿En Paraguay? No, la suya. Bueno, yo empecé a leerle a los rusos, definitivamente. Ahí en mi biblioteca atrás está toda una biblioteca solamente de ruso. Dostoyevsky, Chekhov, todos. Y los grandes cuentistas, ¿verdad? Chekhov. Y después vinieron la literatura judía, que es Bashevis Singer. Yo soy una gran estudiosa de la literatura de Isaac Bashevis Singer, no solamente por el tema de la inmigración, que él también trabaja en su literatura, sino que él rescata la ironía del judío errante y transfiere en su literatura. Finalmente él termina riéndose de toda una tragedia. Para mí, Bashevis Singer es un maestro. A Shalom Ash, Shalom Aleichem, toda esa literatura, y después me voy a los franceses, ¿verdad? Por el intimismo que tienen Durrell, el Cuarteto de Alejandría, y en fin, todos los grandes escritores franceses, ¿verdad? Bueno, y después me abro, ¿verdad? No sé, acá tengo a César Pavese, a André Gide, Fernando Pessoa, y los latinos, y también mucho de literatura europea, digamos de literatura, me gusta mucho Alice Munro,
de literatura de Europa del Este. Tengo la suerte de poder estar siempre en la Feria del Libro de Guadalajara, donde yo consumo ese tipo de literatura, porque ahora, por ejemplo, estoy leyendo a David Vogel, que es un escritor también que sufrió muchísimo. Y bueno, y en Paraguay, por supuesto, lo que había mencionado ya Javier, uno no puede apartarse de Roa, ¿verdad? Y todo ese fluir de la conciencia que él nos enseña, ¿verdad? En el Supremo, los cuentos de Roa. Otro escritor que es Rubén Vareiro Xavier. Para mí Rubén como cuentista y como los cuentos de Rubén son excepcionales. Tuve el gusto de ser amiga de él también. Luis María Martínez, un poeta social que vive, no está muy reconocido acá lamentablemente, pero es un gran poeta y cuentista sobre la literatura social, un gran denunciante. Y bueno, Mila López también la leí bastante. En fin, no quiero seguir nombrando a los paraguayos porque no quiero crear ninguna disconformidad o susceptibilidad o en algún otro que no menciono. Y bueno, y la literatura actual es muy buena. Javier Vivero un escritor, Ricardo Lup, a mí me gusta muchísimo, le leo, es un cuentista impecable. Y bueno, y esa es un poco respondiendo a lo que usted me preguntó, Romilda. Yo voy a pasar la palabra para los demás. Si alguien tiene alguna pregunta, yo ya tengo aquí algunas. A ver si alguien quiere preguntar algo. Hay aquí abajo de donde aparecen las imágenes, ¿no? Hay una mano, basta pinchar en esta mano que aparece la solicitud de hacer preguntas, ¿vale? Porque aquí en mi pantalla no aparecen todos, ¿sí? Así que yo abro para que los demás puedan hacer preguntas y mientras tanto le voy a hacer una pregunta inicial a Javier Viveros, ¿no? Porque él estaba hablando de la literatura inicial para trazar una trayectoria, ¿sí? Y bueno, viendo algunas entrevistas de Meliá, ¿sí? Él decía que la literatura paraguaya nace en guaraní, porque los primeros relatos son guaraníes, ¿no? Y no he visto esto aparecer, ¿sí? Y hay también, haciendo un paralelo, ¿no? Con Argentina, por ejemplo, ¿no? Se suele decir que el matadero, ¿no? Es lo que funda, el del cuento, es la narración que funda la literatura argentina. Y es una narración de violencia, marcada por esta, ¿no? Dicotomía, ¿no? de violencia, ¿no? Es la barbarie, ¿no? Versus la civilización. Y usted estaba hablando justamente de esto, ¿no? Que de la guerra que hay, parece que siempre esta guerra presente en la sociedad latinoamericana, ¿no? Por esa razón estaba yo aquí pensando y planteando si no estaría ahí presente también esta noción de que se presenta la guerra en la literatura por también establecer lo que es una identidad que se basa también en esta identidad latinoamericana de civilización versus barbarie. Sí, sí, efectivamente el matadero de Echeverría es texto fundacional, ¿no? de la literatura argentina. Y ciertamente lo que dice Meliá tiene razón. La literatura paraguaya fue eminentemente oral. Nosotros tenemos una gran tradición oral y pienso que por ahí viene también la mano de que hay una gran afición hacia el género cuento aquí en Paraguay. Yo suelo ser jurado de los concursos de cuento que se hacen cada año y siempre se reciben, pero muchísimos, 150, 170 cuentos y hay gran calidad. Siempre es muy difícil elegir porque de esos 170, 180 hay por lo menos una veintena que
que son muy buenos textos y hay que empezar a buscarles leves diferencias para poder armar un podio. Creo que tiene que ver con la tradición oral, la preferencia que se tiene por el cuento. La literatura entonces fue eminentemente oral, guaraní. La literatura guaraní escrita es todavía muy nueva, digamos. Tuvo mucha suerte la poesía, sobre todo cuando fue musicalizada. La poesía, hay miles de autores. No compartió la misma suerte la narrativa. Hay poco cuento en guaraní. Yo recuerdo un par de libros nada más de cuentos en guaraní. La novela ha tenido suerte en los últimos años. Había una sola novela escrita por Tadeo Zarratea en 1981, se llama Calaíto Pombero, una novela escrita íntegramente en guaraní. Con el correr del tiempo, ya en el siglo XXI se publicó otra de Hugo Centurión, una que se llama Por una P. Después Arnaldo Casco publicó otra novela que me parece la mejor novela en guaraní hasta ahora. Arnaldo Casco es un autor joven, debe rondar los 40 años, tiene una licenciatura en letras, una licenciatura en lengua guaraní. Digamos que esa combinación le sirvió para escribir una novela en guaraní. Es una novela hermosa porque está muy bien escrita. Él conoce la vida campesina, por lo que describe muy bien ese mundo. Y es una novela, es muy lindo leer en guaraní metáforas y palajes, estos recursos retóricos bien empleados. Es una novela que realmente, cuya lectura gratifica. Después apareció José Silva con una novela y hace poco Feliciano Acosta publicó una novela llamada Pujaré Pitún Elena. Estamos hablando de 5 o 6 novelas en guaraní. 5 o 6 novelas en una lengua como la que tiene tantas... Tenemos un premio nacional de literatura en guaraní. Sí, de hecho que son por lo menos 2. Susi Delgado ganó el Premio Nacional de Literatura en guaraní y Carlos Martínez Gamba también había ganado con unas obras en guaraní. O sea, son 2 personas que recibieron el Premio Nacional de Literatura. Y bueno, hablamos de lo que es el fenómeno de la diglosia, ¿no? Ahí Domingo va a poder aportar ahí mucho más al respecto. Pero acá tenemos un país bilingüe, un país donde hablamos castellano y hablamos guaraní, pero el fenómeno de la diglosia es una realidad que no se puede negar, ¿no? La lengua guaraní tiene su desprestigio respecto al castellano, algo que va cambiando positivamente, ¿no? Pero es una realidad que me parece no podemos negarla. Y no recuerdo cuál era tu otra pregunta, profe. No, ya recuerdo, la violencia. Sí, puede que sí. En el caso de las guerras, lo que yo encuentro en las guerras es que son canteras inagotables de historias. Se siguen sacando películas sobre la Primera, Segunda Guerra Mundial, se siguen sacando musicales, novelas, no se agota nunca. Es la condición humana llevada a un límite, llevada a un extremo. Las historias están allí, es simplemente contarlas con el estilo que cada uno tiene, me parece. Y bueno, tal vez también tenga que ver lo de la violencia con eso, ¿no? Ciertamente, al principio por lo menos fue muy importante como definición de una identidad, el recordar nuestro pasado bélico, pero ya mucha agua corrió bajo el puente y sin embargo seguimos escribiendo novelas sobre la Guerra del Chaco, seguimos escribiendo cuentos ambientados en la guerra contra la Triple Alianza, y para mí está bien que así sea, que haya diversidad temática, cada uno escribe lo que lo inspira, cada uno escribe lo que le llama. Perfecto, Susana. Sí, 2 temas. Yo quería conversar con Delicia, porque en realidad está el guaraní, está el yopará, está el castellano. Delicia tiene mucha experiencia como lingüista en lo que de alguna manera, cómo evolucionó o cómo fue el tema del guaraní. Ella tiene un libro escrito muy interesante sobre esa cuestión, ¿verdad? Por eso quisiera que opinara ella sobre la influencia del guaraní, del yopará, en ciertas palabras, en ciertos modales, en ciertas, inclusive comportamientos que influyen en nuestro comportamiento a partir de ese lenguaje, ¿verdad? Ese es un tema que le dejo a Delicia. Y el otro tema con respecto a la historia, sí, claro, se va a seguir y ahora se va a escribir la historia de la guerra de Ucrania, evidentemente. O sea, pero
también la falta de creatividad y de inventar, o sea, yo creo que también el cuentista, el narrador, tiene también esa cuestión del mentiroso, o sea, del inventar historia. No te puedes solamente quedar en una literatura que se basa en historia. Tiene que haber también una literatura de ficción, de ciencia ficción. Entonces yo creo que eso un poco le falta a nuestra literatura en Paraguay. Ciencia ficción y un poco más de ficción, no tanta historia, era basada en historia. Si bien son relatos ficcionalizados, si bien son cuentos, no es historia, no son relatos de historia, pero, por ejemplo, hay una novela maravillosa Un viento negro, de Alcibiades González del Valle, que trata sobre la época de la represión en el interior, ¿verdad? Y cómo fue eso. Tomó esa parte, pero tiene tanta ficción, pero también tiene hechos, o sea, acontecimientos que han pasado en ese periodo represivo, ¿verdad? Un viento negro es realmente, para mí, es una de las mejores novelas actuales que tengan que ver con esa época. Pero yo creo que falta un poco más de literatura de ficción. También eso tiene mucho que ver con la falta de programas de lectura, de compromiso de la Secretaría de Cultura, de compromiso del gobierno estatal, un compromiso estatal donde en los colegios se exija mucho más lectura y mucho más talleres literarios. No existen más los talleres literarios. Entonces, de alguna manera también eso hace de que solamente leyendo uno puede escribir. El que no lee, uno tiene que ser un lector primero de todo, asiduo, constante, permanente, amplio, como para poder después narrar. La única escuela que tenemos los escritores es la lectura, son otros escritores. Entonces, de alguna manera, también ocurre eso en nuestro país por la falta de bibliotecas donde la gente pueda acceder a leer otro tipo de literatura. Porque adquirir un libro de ficción o es costoso. Para un estudiante es costoso. Entonces uno va a una biblioteca, lee, devuelve. Entonces es la ausencia estatal en cuanto a la cultura, específicamente a la lectura, hace de que hayan muchas falencias. Incluso por eso mismo que dijo Javier, el tema de que no hay tanta literatura en guaraní. Debería haber. Pero ¿por qué no hay? Porque no hay lectores, porque no hay programas. Pero yo ese tema quisiera derivarle a Delicia, que es la que más capacidad tiene y más conocimiento tiene como para hablar sobre qué pasa con el bilingüismo, qué pasa con el guaraní, qué pasa con todo ese tema, ¿verdad? A ver, yo no sé si Delicia quisiera hablar ahora o la próxima, que es ella. Bueno, perdón. El próximo encuentro es el de Delicia. A mí me invitaron después de Javier para que yo hablara. Después lo que pasa, yo no sé. No, perdón, Delicia, te dejo para después. No, bueno, yo brevemente voy a decir algo, porque efectivamente ese tema así de la lengua, el bilingüismo, el proceso de normalización y del uso de la promoción a la lengua guaraní, les invito a que vengan el día 15 para que discutamos sobre esas cosas. Pero yo lo quería decir sobre lo que me parece que Meliá, al hablar de literatura guaraní, él se refería al uso escrito de la lengua, en ese sentido, no en el sentido de la lengua guaraní en la narrativa. Es cuestión de bien definir los géneros, ¿verdad? Porque efectivamente, si comparamos oralitura y escritura, nos estamos refiriendo a la manera en los códigos que usan la lengua para relatar algo. En la oralitura no hay soportes que quedan, es la propia lengua
es la que va armando un relato constante y que se va renovando de boca en boca en la voz de los narradores. Y cuando hay un soporte escrito, entonces cualquier tema, una narración cualquiera se puede entender como literatura, pero repito, solamente porque se está refiriendo a que la lengua tiene un soporte sólido, ¿verdad? Y en ese sentido Meliá tiene razón, porque los primeros testimonios del uso escrito de la lengua guaraní, que ya no se redujo a narrar o a repetir o a transcribir la doctrina cristiana, la encontramos las primeras manifestaciones en las cartas de los cabildos indígenas, como en las misiones jesuíticas, los cabildos indígenas, creo que también en algunas franciscanas, pero no tengo las pruebas, no tengo los documentos para afirmar eso, pero en las misiones jesuíticas, los guaraníes usaban su lengua para manifestar sus quejas, para hacer constataciones de la vida en los cabildos, y además, sobre todo, al escribir, para tener la correspondencia con las máximas autoridades españolas. Es la lengua guaraní la que se usó. Es cierto que también fuera de la colonia, el primer adelantado del Río La Plata, no fue el primero, me pueden corregir por ahí mis compatriotas, pero fue Hernando Arias de Saavedra quien utilizó la lengua guaraní para promulgar sus ordenanzas. Pero como yo les digo, escrita por los propios guaraníes, usando su propia lengua para, en el estilo epistolar, sobre todo, fue la lengua guaraní que antecedió a la lengua española. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, esa lengua de la cotidianidad, la lengua que reinaba en la oralidad, cuando aparecieron las primeras obras de paraguayos, siempre esa lengua usada, aunque fuera en la lengua española, ya estuvo, digamos, salpicada por el sustrato de la lengua guaraní, aunque sea por la manera de presentar, de expresar la estructura del discurso que se va a escribir, ¿verdad? Y eso nunca terminó. Yo creo que no hay un escritor paraguayo que haya escapado hasta Susana, que escribe en un español muy hermoso. Y ella dice, yo no entiendo, yo no hablo guaraní, pero se encuentra perfectamente ese nudo duro de la cultura guaraní que ella en su escritura también. Pero el que mayormente utilizó como en el rol de un personaje literario, si se puede decir, la lengua misma fue Augusto Rabastos, que desde sus primeras obras encontramos ahí en el fondo, en el trasfondo de sus obras, está la cultura guaraní y la palabra guaraní, a veces incluso vestida de castellano. Pero el que no es paraguayo no puede entender con cabalidad lo que él está diciendo empleando esa palabra, ¿verdad? De juzgar con las palabras, darle la vuelta, encontrar recursos morfológicos para decir empleando la palabra castellana y introduciendo ahí la propia estructura de la lengua guaraní. O sea que ese es el camino por el cual ha transitado nuestra literatura en general y la poesía, el teatro y la narrativa particularmente.
Eso es lo que yo les puedo decir hoy sobre ese tema. Pues muy bien, muchas gracias. Está muy claro y me vino, ya le paso la palabra, Javier. Me vino a la memoria porque hay algunas editoriales, como es el caso de Cátedra, que hacen estudios de obra explicando, ¿no?, el uso de la lengua. Necesitaríamos así, ¿no?, ese tipo de estudio para nosotros que no hablamos el guaraní, entendiéramos, ¿no? Como también aquí en Brasil nosotros tenemos a un autor que quizá alguien lo conozca, ¿no? Es Guimarães Rosa, ¿sí?, que hace ese trabajo con la lengua portuguesa, ¿sí? Y es esto, ¿no? Si uno no conoce todo el trabajo que está por detrás, ¿no?, que él hace ese juego de palabras, ¿no? Y trabaja mucho la oralidad, de hecho, ¿no?, porque su transmisión, su entendimiento también pasa por la oralidad, no alcanza a entender, ¿no?, lo que está en lo entrañable de su literatura, ¿sí? Otra cuestión también, bueno, antes le voy a pasar la palabra a Javier, después completo. A ver, Javier, Sí. si quiere completar también esa pregunta que le ha hecho Luis Roberto, ¿sí? Sí, voy a ser breve. Quiero suscribir nomás lo que dijo Delicia. Yo me refería a la literatura escrita en lengua guaraní, la literatura escrita. Ciertamente, la literatura oral está por todos lados y nuestro castellano está muy, pero muy influenciado por el guaraní. Nosotros, en nuestro diario hablar del castellano, tenemos sufijos, prefijos, tenemos muchísimo del guaraní. Recuerdo que hay una obra hermosa de Germán de Granda. Germán de Granda es un español que fue director aquí del Centro Cultural Juan Salazar, en los 80 creo. No recuerdo bien el nombre, en castellano en América, una cosa así se llama. Lo bueno era que él como lingüista vino y observó el guaraní aquí en Paraguay, observó el castellano y se dio cuenta de cosas que para nosotros eran tan naturales que quizá no nos dábamos cuenta. Él, por ejemplo, dijo, en guaraní, el guaraní influencia el castellano. Por ejemplo, nosotros tenemos unas partículas, unos sufijos del guaraní que usamos en castellano. Yo, por ejemplo, te digo, vení, el verbo normal va, vení, que vengas, venina. Ese na es como una súplica, venina, te estoy suplicando que vengas. Viene del guaraní y luego tenemos otro sufijo que es que, venique, eso es imperativo, hay un dedo levantado ahí, venique. Y tenemos otro que es veníquena, que es una combinación de, estoy usando el que imperativo y a su vez estoy suavizándolo con el na, veníquena. Entonces, pues nosotros tenemos que hacer ese tipo de estudio que decís, porque nuestro castellano está muy, muy, muy influenciado por el guaraní. Y respecto a la pregunta en el foro, que ya no recuerdo qué era, así que la voy a leer, lo que decía Luis Roberto. Luis Roberto dice lo siguiente, que había leído a Peiró y Teresa Méndez Faith, dicen que el más prolífico de los escritores paraguayos fue Mario Jalay Mora. Sin embargo, no veo muchos estudios sobre él. Ese escritor, Jalay Mora, ¿tiene influencia en la producción posterior, en las nuevas generaciones? Y le respondía yo que lo que pasa con Mario Jalay Mora es que estuvo muy ligado al régimen de Stroessner. Y por eso es como que no se lo quiere mucho. A mí me parece un gran narrador, es un gran novelista, sobre todo me parece un gran cuentista. Pero ciertamente él fue director de La Voz del Colgadismo y bueno, acá no te perdonan ese tipo de cosas. Sin embargo, él ganó el Premio Nacional de Literatura. Creo que fue la primera edición, Xuxela, ¿no? La segunda. En la segunda edición. La segunda edición y yo había ganado el segundo lugar en aquella. Ya. Sí, eran dos, primer lugar y segundo lugar. Y era un día de mucha lluvia y le hicieron un boicot, todos los escritores, y éramos él solo, su hija, su esposa y yo, éramos los únicos que estábamos en todo ese salón, porque sí, le habían hecho un boicot. Cierto, eran primero y segundo lugar en esa época. Yo había obtenido el segundo lugar, en una, sí. No me acuerdo en qué novela era. Pero igual se hizo justicia con él, porque me parece es un muy buen escritor, Mario Jalay. Sí, se hizo justicia en cuanto al premio, pero no, de alguna manera, lamentablemente, no podemos separar
esa parte muy, muy oscura de él, ¿verdad? Porque él denunciaba a sus colegas, o sea, Graue. y sí, entonces, de alguna manera tampoco es muy objetable. Sí, pero si juzgamos solo su obra, Susana, si nos ponemos a juzgar lo que es la obra, el teatro popular, sus cuentos, sus novelas, Bueno, es un buen autor. excelente, para mí, magistral, buenísimo, pero Creo que se puede hacer una comparación con lo que pasa en España, ¿no? A Manuel Machado no lo perdonan, al hermano de Antonio Machado, porque él había apoyado el régimen franquista, ¿sí? O sea que también lo dejan ahora en un rincón, ¿no? Pese a su importancia en la literatura española. ¿Sí? Esto es muy interesante por eso, ¿no? La posición política. Incluso lleva a su hermano Antonio Machado al exilio y se muere en el exilio. ¿Sí? Así que... Sí, bueno, está el caso de Cela también, profe, que fue sí, colaboracionista del régimen franquista, ¿no? Pero eso no le saca que sea un autor enorme como lo es Don Camilo, ¿verdad? y a ver, sí, pero estoy hablando de esto, ¿no? Eran hermanos, estoy hablando de hermanos, ¿no? Sí, Es eso más sí. fuerte, ¿no? Manuel Eso es de mucho Fierro más fuerte, claro. mucho más Cela Vínculo fue fraterno. premio Cervantes. Cela fue premio Cervantes. Creo Sí, que tiene el Nobel. Antes del Cervantes ganó el Nobel. ganó el Nobel y después ganó el Cervantes en su Sí, sí, propio sí. país. Así que Sí, pero tenemos que tener en cuenta que hasta hoy España todavía sigue escribiendo sobre esa guerra civil porque todavía no la ha, todavía la tiene presente, ¿no? Sí, sí, Justamente sí. por esto, porque todavía hay esos partidos reconocidos, hay los franquistas reconocidos, ¿no? O sea que es una herida y mundialmente apoyaron a Franco, ¿no? O sea que la guerra, Segunda Guerra Mundial, no era en contra a los fascistas o a los nazistas, sino en contra a un poder económico hegemónico de un ser que estaba ahí queriendo mandar en el mundo y invadir el mundo. ¿Sí? Sí, Porque de lo contrario habían puesto bajo también a Franco, ¿no? Y a otros, ¿no? Tantos fascistas presentes en la humanidad, ¿no? Y por eso Cela, ¿no? Que ganar el premio, ¿no? No es por nada. ¿Sí? Claro, sigue vigente el tema, profe, ciertamente. Soldado de Salamina, por ejemplo, de Cercas, que es una gran novela, toca el tema de la guerra civil. Susana. yo quería agregar justamente por lo que había dicho Javier, donde todavía en Paraguay se escribe mucho sobre historia, justamente por lo que acabamos de decir, ¿verdad? Porque no se termina, no se redondea todavía. Entonces, sigue de inspiración para que de algún momento, de alguna manera, aunque sea en la literatura, eso se vaya disolviendo, se vaya contando. Y nosotros no tocamos todavía en la literatura de manera, digamos, importante o en cantidad en la última dictadura, ¿verdad? No, perfecto. Javier acaba de apuntar, acaba de contarnos acerca de Cercas, ¿no? Y Soldados de Salamina. Y esta es una novela que la conozco de cerca, ¿no? Porque ya la he analizado en algunos trabajos, a raíz también de la película, y es una novela de metaficción. Y ahora Susana está tirando por la metaficción, ¿sí? Está con esta cuestión de construcción de sus dos últimas novelas, están ahí enmarcadas en ese ámbito que es el ámbito de la metaficción. ¿Me escucha, Susana? Sí, yo no sé qué Sí, pasó. ¿Ustedes me ven? sí, sí. Algo Sí, pasó. perfecto. Yo toqué algo, no sé qué toqué, y algo No. pasó. Okay. Estoy hablando de sus dos últimas novelas, ¿no? Y estas dos últimas novelas me hicieron acordar a Soldado de Salamina por la forma, ¿no? Que se construye, ¿no? Que es una novela dentro de una novela. ¿Sí? O sea, la metaficción. Claro, o sea, exactamente la esto. intervención de un texto en medio del otro, ¿verdad? O sea, hay como una... Tengo dos novelas. El señor Antúnez, también hay una novela dentro de la otra. El señor Antúnez en la novela, y la novela que aparece en el medio es
Marucci, una modista de barrio, ¿verdad? Y acá en esta es, la mesa está puesta y el otro texto es, y los platos están servidos, ¿verdad? Que hay como una interferencia, hay un texto dentro del otro. Y en la calle 22 también. También, claro. En la calle 22 también. Está relatando la otra historia a partir de una historia. A mí me gusta mucho jugar con ciertas técnicas. Sobre todo me gusta jugar con el tema del fluir de la conciencia, del monólogo interior. Me gusta ahora utilizar lo epistolar. Me gusta el conflicto entre varias voces, observadores de afuera. O sea, y ahora estoy tratando de hacer algo un poco más complejo. Más aún intervenciones exteriores que aparentemente no tienen conexión una con la otra. Vamos a ver si logro. Sí, le voy a dar la palabra a Domingo Aguilera. Bienvenido una vez más, Domingo Aguilera, y luego vuelvo a ese asunto, ¿vale? Sí, buenas tardes a todos. Tengo problemas con mi red, así que viene y va mi conexión. Bueno, muy interesante el abordaje de las lenguas del Paraguay en la literatura que están explicando, ¿verdad? Analizando. Y yo creo que es un tema para uno o más encuentros, ¿verdad? Es bastante denso. Solamente yo, como recopilador de las cosas orales en Paraguay, quiero hacer un matiz, ¿verdad? Sobre el bilingüismo nuestro, el bilingüismo paraguayo, y sobre todo la posición del guaraní, ¿verdad? Con relación al folclore. Porque el guaraní como que se cortó solo con el tema del folclore. O sea que la lengua popular, digamos, de la etnocultura paraguaya fue el guaraní. O sea que el folclore oral, la narrativa oral, prácticamente es territorio guaraní. Eso se ve un poco en algunos detalles, como que personajes populares en el castellano de nuestros vecinos que corren fluidamente en guaraní, por ejemplo el perurimá, y da la casualidad de que como acá se citó a Germán de Granda, justamente en su trabajo él afirma y prueba que el castellano nuestro es bastante conservador, mantiene formas y sonidos que en el resto de los vecinos y del castellano peninsular de España ya no se usan, ¿verdad? Entonces coincide un poco con eso, de que el guaraní tomó la parte fluida de nuestro folclore y se encuentran elementos genuinos provenientes del mundo del español en guaraní. Pedro de Urdemalas, por ejemplo, aquí en Paraguay fue muy poco conocido en castellano. Inclusive de la literatura del siglo XX ya, había una escritora que decía que atribuía el origen de Perurimá porque no se conoció por el nombre español. Todo el mundo conocemos a Perurimá con ese nombre guaraní en castellano y en guaraní, pues. Tal es así que ya en el siglo XX una escritora atribuía el origen de Perurimá a las misiones jesuíticas. Y cuando se sabe que Pedro de Urdemalas es un personaje español del Renacimiento que inspiró, según algunos autores, creó la picaresca española, por ejemplo, es influencia directa del personaje, y de que nos haya trascendido en el castellano paraguayo nuestro, ya pues, la base cultural, y no se conozca la historia de Pedro de Urdemalas
en el castellano, o sea, en la lengua de origen, es un poco curioso, o sea, y nos da la pauta de que efectivamente la lengua popular oral era el activo, era el guaraní, ¿verdad? Y parece ser que el abordaje del guaraní en la literatura, yo no soy especialista, pero así de canto uno va tocando cosas, ¿verdad? En los trabajos afines. Y la lengua guaraní se abordó en la literatura en distintos niveles y aspectos, digamos. Por ejemplo, Roabastos y ¿cómo se llama el español? Rafael Barret, que inició utilizando palabras en su texto, ¿verdad? En castellano, utilizando palabras en guaraní, y que parece ser lo que animó el uso del guaraní en la literatura, y que Bastos es el principal exponente, ¿verdad? Y él mecha con personajes específicos en sus obras la utilización del guaraní, y pone en boca siempre de sus personajes guaraní hablantes, ¿verdad? El guaraní traduce. Luego hay otro nivel de uso que es un poco digamos, la mezcla, o sea que el yopará en español, porque existe el yopará en guaraní y existe el yopará en español, o sea que es bidireccional el tema de la influencia. Y hay autores que utilizan a caballo esas dos lenguas, que también es otro fenómeno y que se aborda en el estilo literario, ¿verdad? Y luego el guaraní propiamente dicho, con narraciones orales, folclóricas, de recopilación y ya de creación de cuentos, creaciones individuales y de estilo particulares cada uno, ¿verdad? Y nada, eso nada más yo quería aportar un poquitito, como les digo, de las cosas que uno va investigando, saltan de repente algunos aspectos como este. Y muchas gracias. No, nosotros es quien se lo agradece, don Ibaguilera. Solo lo que hablaba ahora me vino a la memoria la ponencia de la ministra, ¿no? de cuando ella hablaba de los asuntos relativos a los pueblos minoritarios que ya están, digamos que con poquísimas personas, ¿no? Y se trata de rescatar esta cultura, ¿no? Y me vino a la memoria también el sentido, ¿no? De una de las conferencias de Miliá, que él dijo, ¿no? Que el hombre para la cultura guaraní es como si fuera el libro, el gran libro, ¿no? Luego la biblioteca que camina, ¿no? Y cuando muere esta persona, es un libro, es una entidad, es todo un conocimiento que se muere, toda una cultura, cuando se mueren los mayores que no hayan transmitido esa cultura, ¿no? Así que como esa cultura, desde su cuna, nace de la oralidad, ¿no? Es algo un poco curioso hacer la correlación que podamos hacer, ¿no? Y aquí la estoy intentando hacer, ¿no? Con todo el origen que tenemos también de la cultura occidental, que también se basa en la oralidad y también se basa en lo que son los cantares, ¿sí? Y luego estos cantares es que pasan a la escrita, ¿sí? Así que creo que lo que nos ha faltado como cultura occidental que aquí estamos es justamente rescatar este tipo de relación que los antiguos de la cultura occidental tenían y tuvieron al hacer transcripción de todo esto, ¿no? Que ya para no haber la pérdida de los saberes, ¿no? Y convertirlo en lo que era una agenda, un tipo de interés cultural para que los demás pueblos también tuvieran acceso
a través de pasaje de papeles y traducciones, ¿sí? En ese ámbito yo tengo una pregunta para hacer, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando fui a un congreso con unas colegas aquí del sur del país y nosotros fuimos a un congreso y estábamos hablando de algunas memorias que justamente en ese ámbito, ¿no? Y ellos como del sur del país, nosotros tenemos este estado que es Río Grande del Sur, que está en el límite con Argentina, ellos tenían de memoria el Martín Fierro. Aunque brasileñas, eran de la cultura, sus padres de la cultura gauchesca, llevaban, y empezaron las dos, de lugares distintos, y una se reía porque la otra no sabía de memoria tan bien. ¿Por qué? Porque en estas ruedas que tenían para ser pasado, ¿sí? Había la mezcla de unos que venían al Río Grande del Sur y otros que iban y guardaban de memoria estos cantares. ¿Sí? Así en Río Grande del Sur, ellas aprendieron con sus padres a cantar el Martín Fierro, ¿no? Estoy hablando de cancioneros de memoria. Y yo, joder, esto es el Martín Fierro. Y ella, sí, lo sabemos de memoria por una tradición justamente de estos gauchos, ¿no? Y la pregunta que hago es, ¿no hay un cancionero de memoria presente en el imaginario como lo hay el Martín Fierro de estos gauchos, ¿no? Justo se me fue Domingo, que es el que más sabe de estos temas, pero que yo sepa no hay algo así como el Martín Fierro, que es como el gran cantar de los argentinos, ¿no? Algo que así como estás contando, profe, es como que los emparenta a los aedos homéricos, que contaban estas historias de pueblo en pueblo hasta que seguramente fueron recopiladas y tenemos estas dos grandes obras que son ladrillos fundamentales de nuestra cultura occidental también, ¿no? Estos dos poemas homéricos. Mencionaba lo de Domingo porque es el que más estudió la cultura popular. ¿Vos sabés algo al respecto, Delicia? ¿No tenemos nosotros un Martín Fierro, digamos? Que yo conozca, no. Pero así como una obra estructurada que tiene un inicio, un fin. Pero algo que se le aproxima es... ¿La Gurapita? No, Gurapita es una obra, no es una ficción. No es popular tampoco. No, pero Gurapita es en primer lugar de una etnia, de los Buda. Y es una obra filosófica. De lenguaje. Es de otro nivel y es justamente la obra más importante para estudiar la cosmogonía y la filosofía, la religión de los Buda. No, yo me quiero referir a la obra de Carlos Martínez Gamba, que es el Premio Nacional de Literatura, pero él narra la epopeya del pueblo paraguayo, pero se refiere a la Guerra Grande, a la Guerra de la Triple Alianza, pero él la narra de acuerdo a lo que él escuchaba en la narración oral. Hay que tener en cuenta que seguramente ese fue un momento en que el pueblo sintió como el afianzamiento de su identidad en una nación que seguía en pie y que reafirmaba su existencia y su manera de ser, su tecó, a través de esos relatos. Y yo digo, Martín Fierro, en la extensión del tiempo y del espacio, tiene otra dimensión. Pero la obra de Carlos Martínez Gamba es, desde el punto de vista del género, similar al Martín Fierro. Sí, es cierto, Delicia. Es ¿cómo se llama? Guerra Guazú. No tiene nomás ese tinte popular, digamos, ¿verdad? Que tiene el Martín Fierro, que puede ser recitado en las calles. Es una obra para especialistas, quizá, la de Carlos Martínez Gamba. Yo no creo que sea una obra para especialistas.
Lo que pasa es que nosotros no tenemos el hábito de ponernos a escuchar esas cosas y mucho menos a leer esas cosas. Hay que saber leer guaraní para afrontar. Es un poema largo, profe Romil, es un libro que narra la guerra Guazú en verso y en guaraní. Entonces uno tiene que saber leer guaraní para poder enfrentarse a ese texto. Esa ya es la diferencia de la política lingüística del Estado argentino y del Estado paraguayo. Por más de que tengamos una Secretaría de Políticas Lingüísticas estén fuerte desde el punto de vista jurídico en la protección, reconocimiento de las lenguas de nuestro país, todavía es incipiente, porque para que eso se arraigue en la sociedad necesita años y años. En cambio, los argentinos han tenido ese cuidado de rescatar lo que ellos consideraban como la epopeya del pueblo argentino, sobre todo. Tengan en cuenta que es de la pampa, y cuál es la actividad económica que dio vida a la Argentina desde su fundación como nación, digamos, como Estado, la ganadería. Entonces, esas cuestiones también tienen que ver muchísimo para que una obra sea aprendida por la sociedad y por el común, y a través de esas obras se realice y se sienta identificada en ese tipo de obras. Entonces, nosotros desde ese punto de vista tenemos otra historia y recién estamos empezando a rescatar los valores contenidos en las diversas narraciones de los pueblos que tenemos en Paraguay, de los pueblos indígenas. Justamente hoy, en este momento, la Secretaría de Políticas Lingüísticas y sus colaboradoras están en Filadelfia, en el Chaco, haciendo, protagonizando un acto de gran importancia en el cuadro del lanzamiento del Decenio de las Lenguas Autóctonas, en donde los protagonistas del acto son las etnias. No son las guaraníes más olvidadas que los guaraníes. Entonces, todo fenómeno, todos los canales que encuentran las lenguas, entrar en la sociedad, para expresar los sentimientos de la sociedad, depende mucho de cómo se las encausa y depende mucho del tiempo, de los medios que se emplean para lograr la promoción social de la lengua. Los argentinos están muy lejos. Sepan ustedes que las universidades argentinas son las más numerosas en tener como carrera en sus universidades la lengua guaraní. De eso vamos a hablar el 15, un poco también, ¿verdad? Yo creo que en Brasil y en Argentina se estudia más la lengua guaraní como objeto científico propio Paraguay. Esa lengua vive gracias al arraigo que tiene en nuestra identidad. Pero si no hubiese sido por el común, esa lengua no hubiese tenido el protagonismo que tiene en el Paraguay. Tampoco, son cosas diferentes. No sé si me entendieron. Sí, cómo no, perfecto. Es que preguntaba por el tema de la oralidad, los versos, ¿no? Y lo que he visto es esto, que los versos se conservan mucho más en la memoria, cómo están presentes en la memoria de esta convivencia en el sur del país, ¿no? Que he visto, como había dicho, de estas dos docentes, una era de la Universidad de San Pablo y la otra era de la Universidad de Campinas, y cada uno de un lugar así, y las dos se vieron, se encontraron cantando el mismo cantar, ¿no? Como si fuera un cantar de gesta. Y no era un cantar que tenía que ver con la práctica brasileña, sino de un lugar que es justamente, como decía usted, la Pampa. O sea, que la identificación cultural de este pueblo, ¿no? De esta zona,
¿no? Que Ángel Rama muy bien había demarcado, ¿no? Como siendo una cultura, ¿no? Más allá de las fronteras patrias, ¿no? Por eso que llamaba la atención para ver si había algo que se pudiera ver en algún momento, ¿no? Tenido contacto de esos pueblos, ¿no? Y aquí voy a hacer el mea culpa de los brasileños y también llamando la atención de los argentinos, que sí, tienen muchos pueblos, ¿no? Pero su literatura está basada en esta violencia, ¿no? Ciudad versus provincia, civilización versus barbarie, y la brasileña ni siquiera tiene en consideración las diversas lenguas que todavía superviven, como había dicho, ¿no? Hace unas 2 semanas tuvimos allí el incidente de que se murió el último hablante de una de las culturas aquí brasileñas, lamentablemente, ¿no? Y cada vez más se está matando a esa gente en Brasil. Y también el mea culpa de que lo estudiamos en ámbito, ¿no? científico y no para hablarlo como comunicación, como una política de Estado que esté presente también en la literatura, en los medios de comunicación y también en los espacios cívicos, o sea, de ejercicio de la ciudadanía. Sí, o sea que no tenemos, ¿no? a nuestros funcionarios que deberían hablar las lenguas que se hablan en Brasil, ¿no? Oficialmente no se pide a un funcionario que sepa hablar que no sea el portugués. ¿Sí? Algunos puestos laborales, que es el caso de algún ministerio, se le va a pedir a ese funcionario que hable otro idioma, pero ahí estamos hablando de idioma de ejercicio de comercio exterior, ¿no? O sea, el inglés o el francés, alguna lengua, ¿no? que sería más extranjera y no interna de Brasil. Yo siempre aporto este ejemplo cuando aquí en la universidad empezamos a hacer toda la promoción de inclusión de estos pueblos indígenas, ¿no? que ellos pudieran ingresar a nuestra universidad. Los primeros que vinieron preguntaron por qué en nuestro centro de estudios de lingüísticas y de lengua no había la enseñanza también de esas lenguas. ¿Sí? Así como hay la enseñanza de portugués para extranjeros y de los otros idiomas para los nativos del portugués. Así que es una crítica, sí, sí, y como había dicho, ¿no? está presente en nuestra literatura. Bueno, recién ahora empieza a ver la presencia, ¿no? por la inclusión, por las políticas de inclusión que hubo una década atrás, ¿no? y que abrieron espacio para la inclusión, tanto de la lengua hablada por los afrodescendientes como también de los indígenas. Y entonces tenemos la inclusión también de la música, pero todavía esto está pero en la cuna, ¿sí? O sea que no está tan en un nivel tan alto como está Paraguay, por eso estamos aquí aprendiendo. Sí, ya he hecho mi culpa aquí, ¿no? hablando un poquito de la situación, pero quisiera volver al asunto que le había dicho a Susana, ¿no? acerca de la novela, ¿no? Sí. Y lo que he notado es justamente lo que había notado en novelas que utilizan la metaficción como estrategia, que es justamente esta cuestión de romper los paradigmas entre ficción y realidad, traer adentro, ¿no? Porque ya tenemos esta lección en el Quijote, ¿no? Que el Quijote trabajó justamente en los varios discursos para el enfrentamiento, lo que es la realidad, que trataban como la ficción siendo realidad, luego él va a escribir una ficción diciendo, mira, es esto, ¿no? Que es una cuestión por la que estamos volviendo a pasar, ¿no? Los discursos políticos se acercan a la ficción y dicen que es verdad,
¿sí? Y luego los discursos ficcionales se acercan a la historia para decir, mira, si es así, luego podemos escribir una otra historia desde la ficción. De este planteamiento que acabo de decir, he visto que en la mesa está puesta, hay la inclusión de Jaime Segal. Claro, ahí hay un juego. Yo, como crítica de mi propia literatura, no puedo, porque es como hablar de mí misma, de mi interior. Lo que sí yo puedo expresar es un poco mi vínculo y mi viaje en la literatura a partir de empezar una novela. A mí, yo no busco el tema, yo no busco la historia, yo no le busco a los personajes. Son ellos los que me buscan. Que a veces yo digo que son mis fantasmas, mi alter ego, o lo que yo observo, o lo que me duele, o lo que yo quiero de alguna manera criticar o defender o exponer. Y a partir del inicio de la novela, yo me dejo llevar por lo que los fantasmas me dicen. En ningún momento actúa mi racionalidad. En ningún momento yo me detengo a decir, pero yo puedo escribir esto, esto es verosímil, esto no es verosímil, esto está bien expresado. ¿Será que esto va a entender el lector? De ninguna manera. Es así como yo hablo, que mi personaje de pronto utilizo el fluir de la conciencia, el monólogo interior, eso mismo sucede conmigo, en mi interior, en mi mente, cuando yo empiezo a escribir una novela. ¿Y qué pasa con Jaime Segal? De alguna manera, yo juego con los dos personajes, porque ahí te das cuenta quién es Segal, Jaime Segal. Y al final, en el intertexto, que es en el texto que está dentro del otro texto, se define que finalmente un escritor no reconocido, que necesita ser leído, que es rechazado por las editoriales, un poco lo que sufre el escritor. Y no solamente en esta época, estamos hablando siempre que cuántos han pasado, su literatura no se ha conocido. Ahí tenemos un Frank Werfel, que fue el amigo de Frank Kafka, que a él no se le reconoce por un problema de editor, solamente, y en fin, tenemos cientos de escritores. Entonces, ahí también hay como una denuncia del novelista, ¿verdad? Que él tiene que escribir algo para que el editor pueda publicar. Pero ahí hay un juego, hay dos fantasmas. Está el escritor, está el narrador, está Jaime Segal y está la indígena, que aparece a definir qué pasa con esos personajes, que también es una exiliada en un territorio totalmente ajeno, que no es su aldea, que no es su territorio, que no es su tierra, que no es su idioma, que es abusada laboralmente. Y finalmente ella empieza en el intertexto a definir qué pasa con todos esos personajes que el escritor quiere manipular. O sea, es un juego un poco difícil. No es para un lector no concentrado, distraído. Es una novela para un lector concentrado, porque de pronto, ¿qué pasó acá? ¿Cómo aparece Segal? Y yo siempre me pasa también que involuntario, inconsciente, yo utilizo parte de mi historia. No busco, me aparece, porque yo en la casa de la calle 22 me ha pasado algo significativo, porque la abuela que me ha criado era de Lituania, era de Vilna, y ella nunca habló, nunca contó su historia. Ella fue la última que sale del gueto de Vilna antes que se cierre y la única que sobrevive de su familia. Y yo, hace 3 o 4 años, empiezo a investigar la historia de ella cuando no sabía ni siquiera cómo era su apellido. Y después de 2 años de investigar, yo llego al gueto de Vilna. Y no solamente encuentro su historia, o sea, es como despertar a un muerto y decirle, por más que vos no me contaste, yo te encontré. Y dentro del gueto de Vilna encuentro su casa, que es la portada de la novela. Encuentro su casa. O sea,
Y yo doy vuelta y era la calle 22, por eso la novela se llama La casa de la calle 22. Entonces, de alguna manera, hay un rescate ahí, involuntario, inconsciente. Con Segal me pasa lo mismo. Cuando yo termino la historia de esta abuela materna, y abuelo materno, me voy a la historia de los Gertopán, de mi abuelo paterno. Y el primer apellido fue Segal, que está en un cementerio en Moldovia. Yo tenía que ir ahora a rescatar toda esa historia, pero con todo este tema de la guerra no, es imposible. Entonces, de alguna manera, Jaime Segal me aparece también como un fantasma de antes y al que yo quiero darle vida. O sea, de alguna manera la literatura para mí tiene que ver con la vida. Si bien yo sufro mucho cuando escribo, muchísimo, por eso me resisto cuando empiezo yo a escribir, trato de resistirme y no empezar, digo mañana, porque empieza un proceso muy doloroso, que es para mí la creación. Entonces, de alguna manera es Thanatos el que convive conmigo, pero del otro lado está Eros, que son fantasmas de espectros que en algún momento existieron, vivieron y que aparecen otra vez en mi literatura. Muy interesante esta relación que ha hecho ahora al final de Thanatos y Eros, ¿no? Muy interesante porque conviven los dos, ¿no? Y también permanentemente conviven, y también conviven permanentemente, y Elisa lo sabe, porque muchas veces ella es un poco mala merecedora de mis confidencias melancólicas. Entonces también convive en mí la melancolía, algo que tiene mucho que ver con ese ambiente en el que me crié, ¿verdad? Y también recordé, mientras ustedes hacían un repaso por el guaraní y la oralidad del guaraní, que tiene que ver también con pueblos nómadas, ¿verdad? Que se fueron mudando y que la única manera de mantener a través de la oralidad, esa herencia oral. Borges habla muy bien sobre la valija del inmigrante, donde lleva en su valija su historia, su tradición, su cultura. Y no, a mí me pasó, o sea, a mi cultura, porque yo cuando hablo del judaísmo, no hablo de religión, hablo de cultura, ¿verdad? Entonces, a esa cultura judaica también fue un poco desgastada por el Yiddish, el idioma que se fue, que era literatura, que era oralidad, que era teatro, que era arte, que era religión, que era tradición. Eso se fue acabando también. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa oralidad se fue degenerando en las siguientes generaciones. Por ejemplo, yo el Yiddish lo hablaba con mis abuelos. La cultura del Yiddishkeit yo la viví con mis abuelos, que tiene que ver con pensamientos, con cultura, que tiene que ver con manera de actuar frente a un acontecimiento, comportamiento, afectos, dolores. Y eso ahora yo ya no puedo transmitir con mis hijos, y menos con mis nietos. Es el tema de la evolución, que lamentablemente si uno no registra en papel, no se tiene eso guardado, eso se termina. Y como yo siempre denuncio, digamos, la evolución trae deshumanización de una cultura, trae el olvido, porque se va evolucionando en otras cosas y se va olvidando lo otro. Eso está pasando y yo le culpo a lo estatal, como vos misma dijiste, profesora, el tema de que el Estado no se hace cargo. El Estado tiene que tener obligatoriamente que sus profesores, maestros, políticos, tienen que hablar el guaraní, se tienen que comportar. Incluso la ropa, en vez de usar en este país donde hace 60, 50 grados de calor, en vez de usar un traje, se debería usar la opoí.
es una forma de cultura, una forma de mantener el guaraní también, porque no es solamente el idioma, es todo lo que genera alrededor de esa cultura guaraní. Entonces la evolución trae una desvalorización de un proceso que tiene que ver seguramente, y tampoco que el Estado se hace cargo. Todas las escuelas se enseña ahora guaraní. No, apenas. Como una, no, porque no se lee en guaraní, porque las editoriales no te quieren publicar en guaraní. Martínez Gamba, por ejemplo, el escritor de que se refirió de Alicia, que yo no hablo guaraní ni leo guaraní, ¿verdad? Por toda esa infraestructura familiar en la que me crié. También Javier lo había dicho. Esa es una obra de arte, según los grandes críticos, amigos míos, guaraniólogos con quien yo hablé, ¿verdad? Pero él, ¿dónde vivió todo este tiempo? O sea, él ya falleció. Él vivió en Argentina. Él no vivió en Paraguay, ¿verdad, Delicia? Sí. Y bueno, ¿dónde él gesta toda esa obra maestra de la literatura guaraní? En la Argentina. Y yo no sé si no es ahí donde se hace la primera publicación, no quiero estar errada. Pero tampoco él, ¿cuántos años hacía que no vivía en Paraguay? Entonces tampoco hay, y tampoco ese libro usted encuentra en todos lados en Paraguay. O sea, hay un abandono absoluto del Estado en cuanto a mantener y se va a ir perdiendo. Así como le digo mi cultura, la cultura judaica, cultura, no hablo de religión, hablo de cultura, identidad, que tiene que ver con eso que había dicho, ¿verdad? Idioma, platos típicos, movimientos familiares, movimientos sociales, pensamiento, filosofía. Sí, perdemos todos, ¿no? No es solo la pérdida de uno, sino la pérdida de todos, ¿no? Porque no tenemos acceso, no nos dan derecho a ese acceso. Es un compromiso estatal. Lo que pasa es que de repente yo me doy cuenta que ocupan puestos importantes, los políticos de pronto, sabiendo que no pueden lograr nada. Es solamente por figurar o estar o ocupar un cargo. Y dejan de lado a la gente que realmente puede hacer algo. Pero ahí entonces empieza la corrupción, y ese ya es un tema muy largo que no tiene que ver con la literatura. Solo me gustaría, entonces, volviendo a la literatura, aportar una cosita más que había dejado aquí, ¿no? Que es esta cuestión del tiempo, ¿no? En algún momento, ¿no? Todos estos personajes a los que ha referido, ¿no? Ahí en la mesa puesta, todos estos autores se encuentran, ¿sí? Es esto, ¿no? Es lo que está también presente, por ejemplo, en Cortázar. Él hace esto, ¿no? En un dado momento se cruzan hace esto. Frontera lábil, el tiempo. Hay un punto de encuentro porque es el ser humano. Sí, el ser humano por sí mismo, sí. Ese también es un juego que a mí me gusta mucho jugar mientras escribo. El pendular, el tiempo pendular, la búsqueda, la permanente búsqueda. Y en esa novela, la mesa está puesta, como personaje está el Texagaú, que en guaraní quiere decir la añoranza. El Texagaú es la añoranza de la tierra. Y cuando vos estás lejos, lo imaginativo, cómo vos te imaginás que puede pasar o pasa, esa necesidad, y de repente en diferentes lugares se van cruzando, es pendular, el ayer, el hoy, el ayer, el hoy. Por ejemplo, hay ahí un diálogo de Jaime con la hermana cuando él retorna a buscar, y donde hay el punto de encuentro y donde aparecen muertos, aparecen vivos, pero sobre todo aparece lo perdido, el pasado perdido, abandonado, secuestrado, decapitado. Y aparece él mismo de joven. Claro, decapitado. Entonces él le dice a la hermana, le empiezan a juzgar a los padres, y él le dice, eran austeros. Y sí, también con sus sentimientos. Entonces ella le dice, no juzgues el pasado en el presente. Y ahí entonces empieza el juego otra vez. El ayer
y el hoy, el ayer y el hoy, y no hay más futuro. El futuro ya está, y es el dolor del exilio, ¿verdad? Que te cortan, de alguna manera te juegan con esa parte del ser humano, ¿verdad? Y es lo que he visto también en algún que otro cuento de Javier, ¿no? Del fantasmario, ¿no? Estos fantasmas que están sí. Amputan, Sí, son amputados. sí, sí. Muy bien, mira, aunque estamos hablando desde lugares distintos culturales, ¿no? Que es su cuna cultural, la cuna de Viveros, vemos que hay ahí, ¿no? Un encuentro, ¿no? Qué suerte, ahora se apareció otra vez Vivero. Estábamos hablando de vos, Javier. Que de alguna manera, tus cuentos en el Fantasmario. No, Sí. no me sale. Fantasmario. Ahí el inconsciente me traicionó porque yo quise emplear algo de fantasma. Porque justamente la profesora Romilda dijo que tanto en esos cuentos tuyos, de ese libro, como en La mesa está puesta, aparecen los fantasmas. Entonces se hace como una similitud entre tu literatura y la mía. Ahora, eso es un honor, señor. Para mí. Pero de alguna manera vamos a jugar un poco. ¿Será que nos plagiamos? No. Y le plagiamos a Cortázar, y le plagiamos a Cortázar. Y yo le plagié a Delicia toda su historia. O sea, acá hay un juego de mezclas interesantes. Pues muy bien, mira, les agradezco muchísimo, muchísimo. Mira, incluso aquí yo estoy como uno que ha escrito aquí con ganas de leerlo todo, ¿no? Leerlo todo y publicarlo en Brasil. Estoy aquí incluso a que voy a enviar esto, ¿no? A algunos para ver si hay, ¿no? Cómo hacer un proyecto para publicación aquí en Brasil, ¿no? Sí. Yo quería agradecerles a ustedes, al embajador Ávalo, a ti, Romilda, porque de alguna manera los escritores necesitamos gestores culturales que nos saquen también un poco del país. No es una ambición de que nos conozcan. Yo prefiero primero de todo, por supuesto, ser conocida en mi país, ¿verdad? Pero también necesitamos que nos conozcan afuera, porque somos los representantes también de un país, no solamente la mandioca, la carne, el carbón y otros aspectos, ¿verdad? Sino que nosotros, los artistas, sobre todo la literatura, porque son los libros los que más representan a un país. La danza, sin hacer juicio de valor ni de merecer, ¿verdad? Pero la danza necesita todo un escenario, que vayan los bailarines, el músico, su instrumento, su música, su salón. En cambio, el libro es tan pequeño y guarda tanto. Es un objeto muy, muy pequeño, pero que guarda mucho, guarda cultura de nuestro país. Y el mejor embajador que puede tener un país es su literatura. Entonces, que aparezca, ahí apareció el embajador Ábalos, le agradecía recién por su gestión, que aparezcan diplomáticos, representantes de nuestros países, de nuestro país, de Paraguay en este caso, que gestione, porque nosotros solo no podemos salir con nuestros libros a las universidades o a los profesores, acá estoy, léanme. No, tienen que haber gestores, y qué más que los representantes de nuestro país. Y profesoras como tú, Romilda, que de alguna manera se está preocupando por nuestra literatura. Entonces, yo creo que en nombre de Javier, de Delicia y de otros escritores paraguayos, te agradecemos muchísimo tu trabajo, porque esto es lo que necesitamos, que se gestores culturales fuera del país. Y bueno, acá yo por lo menos estoy a tu disposición para lo que fuera y en lo que pueda ayudar y en lo que pueda contribuir y aportar, encantadísima. Creo que Javier y Delicia la misma cosa, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Profe. Sí. No, Lea, soy yo la que agradece mucho, pero estas tardes están antológicas.
Sí, están, cada jueves llega y estamos a tope aquí, ¿no? Aprendiendo muchísimo y compartiendo saberes de alto nivel. Así que les agradezco mucho. Esto estará grabado si uno quiere volver a acceder. Voy a dejar el enlace con Carolina, ¿sí? Así que estamos a disposición también, ¿no? Y lo que haga falta. Gracias. ¿Vale? Buenas tardes. Gracias, Buenas Coco. tardes. Gracias a todos. Chao, gracias. Hasta la próxima Adiós. clase. Chao, David. Chao. Chao, chao, Susana, Javier, hasta luego. Por favor, nos vemos.